para este tutorial, chicos, van a necesitar hojas cuadriculadas, un par de colores, lápiz y regla, porque vamos a trabajar con funciones. ¡Vamos! Bueno, chicos, vamos a graficar funciones polinómicas. En realidad las funciones lineales y las funciones cuadráticas también son polinómicas, pero como las funciones lineales, como su nombre lo indica, siempre son líneas con dos puntos, nos alcanza, que siempre puede ser la raíz y la ordenada al origen. Las funciones cuadráticas, que también son polinómicas, tienen la representación gráfica de una parábola, más abierta, más cerrada, para arriba, para abajo, pero siempre es una parábola. En cambio, cuando las funciones polinómicas son de grado 3 o más, las gráficas son todas distintas, no tenemos siempre el mismo dibujito. Entonces vamos a ver qué técnicas vamos a usar para poder graficar esas funciones polinómicas. Vamos a necesitar algunos elementos. ¿Qué elementos son esos? En primer lugar, ¿cómo comienza la gráfica? La gráfica puede comenzar creciendo o puede comenzar decreciendo. Recuerden que las funciones polinómicas siempre son curvas suaves, no les hagan picos, no les hagan puntas. Entonces, ¿cómo comienza la función? Ese es uno de los primeros elementos que tenemos que averiguar. El otro elemento es la ordenada al origen. Esto ustedes ya lo conocen, ya lo saben sacar. Es calcular el valor de la función cuando x vale 0. Y lo otro que necesitamos conocer son las raíces y su multiplicidad. ¿De acuerdo? Para poder calcular las raíces necesitamos los procedimientos de factoreo. La verdad es que con 3 casos de factoreo nos alcanzan. ¿Quiénes serían esos casos? El factor común, que es lo primero que vamos a intentar siempre. La fórmula resolvente, porque siempre vamos a terminar en funciones de grado 2 y tenemos que aplicarlas. Y el método de Gauss. Por supuesto que hay otros casos de factoreo que a veces hacen que el procedimiento sea más sencillo, pero la verdad que es preferible poder manejar estos 3 y no saber un poquito de cada cosa. Con estos 3, el 90% de las funciones nos van a salir bien graficadas. Muy bien. Entonces, vamos a ver cada uno de estos elementos. ¿Cómo comienza una función? Sería observar el grado y el coeficiente principal de la función. Coeficiente principal. Entonces, si las funciones son de grado impar, ¿quiénes son funciones de grado impar? 3, 5, 7, 9. Y el coeficiente principal es positivo, esa función va a comenzar creciendo. En cambio, si el coeficiente principal es negativo, esta función va a comenzar decreciendo. Siempre les digo que lo piensen con relación a la recta. ¿Sí? La recta es una función de grado impar, la función lineal. Cuando el coeficiente principal es positivo, que sería la pendiente, la función crece. Cuando el coeficiente principal, que sería la pendiente, es negativo, la función decrece. Bueno, todas las funciones impares hacen exactamente lo mismo. ¿Y qué pasa si tenemos una función de grado par? Va a pasar lo contrario. Si el coeficiente principal es positivo, esa función va a comenzar decreciendo. Y si el coeficiente principal es negativo, esa función va a comenzar creciendo. Las funciones de grado par empiezan igual que las de grado 2, ¿sí? Las cuadráticas, las parábolas. Recuerden que siempre les digo que si la parábola tiene coeficiente principal positivo, tenemos la sonrisa. Y en la sonrisa, ¿cómo empieza? Si esta es una parábola, empieza decreciendo. Y si el coeficiente principal de una parábola es negativo, tenemos la cara triste.
Y en la cara triste, ¿cómo comienza creciendo? Bueno, todas las funciones de grado par hacen lo mismo. Esa sería la otra manera de pensarlo. Reemplazar a la x de mayor grado por infinito o por menos infinito. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos la función x cubo menos 2x más 1. Y yo quiero saber cómo va a comenzar esta función. Si pensamos en los ejes de coordenadas cartesianas, el comienzo de la función tiene que ver con el menos infinito de x y el final de la función tiene que ver con el más infinito de x. Entonces la pregunta sería, si yo reemplazo, siempre en el término de mayor grado, el resto no me interesa, si yo reemplazo esta x por menos infinito, elevado al cubo, ¿qué voy a tener? Voy a tener otra vez menos infinito. Quiere decir que esa función viene desde abajo, viene desde el menos infinito de y. ¿Y dónde va a terminar? Si comenzó por abajo, va a terminar hacia el más infinito de y. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa si esta función hubiera sido menos x cubo menos 2x más 1? Fíjense, si yo acá adentro pongo un menos infinito al cubo, el cubo me mantiene el signo. Este es un número muy grande. El cubo me mantiene el signo. Este menos con este menos me da más. Quiere decir que en el menos infinito, la función viene desde arriba, viene desde el más infinito de y. Quiere decir que va a decrecer cuando comienza. Entonces, esta es una manera, pensar en los signos de los infinitos. Si les resulta muy compleja, traten de recordar que a las funciones impares las comparamos con la función lineal y a las funciones pares las comparamos con la función cuadrática. Y recuerden que el origen, que sería el otro punto para averiguar, ya la saben. Reemplazamos a la x por 0 y calculamos. Y acá venimos con el otro problema, que son las raíces y su multiplicidad. ¿De acuerdo? Vamos directamente a hacer un ejemplo. Vamos a graficar la función f de x igual x cubo menos 16x. Muy bien. Vamos con los elementos que necesitamos. ¿Cómo comienza la función? De acuerdo, vamos a usar la tablita, que es lo más fácil. Tenemos grado impar, coeficiente principal positivo. Esta función comienza creciendo. ¿De acuerdo? Primer dato, ya lo tenemos. Segundo dato, ordenada al origen. Vamos a calcular f de 0. Reemplazamos a la x por 0 y nos da 0. Quiere decir que nuestra ordenada al origen es el punto 0, 0. Esto ya es una gran ayuda, porque si la ordenada al origen está en 0, hay alguna raíz en 0 también. Y ahora sí, vamos al tema de averiguar las raíces. Para eso tenemos que factorear. Muy bien. ¿Cómo vamos a factorear? Vamos a igualar la función a 0. Recuerden que cuando buscamos raíces, lo que hacemos siempre es igualar la función a 0. Perdón, acá me olvidé la x. Bien, ahí vamos. Muy bien, ¿qué puedo hacer acá? Fíjense, tengo factor común x. Entonces, x por x cuadrado menos 16. Este factor que me quedó acá lo puedo calcular por la fórmula resolvente. Lo pueden hacer por calculadora, si no, recordemos que la fórmula resolvente era menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c
todo dividido 2 por a. ¿Y quiénes eran a, b y c? Los coeficientes a del término cuadrático, b del término lineal y c del término independiente. En este caso, a vale 1, b vale 0 y c vale menos 16. Hacen el cálculo, van a obtener dos raíces. La raíz menos 4, que es factoreada, recuerden que en la fórmula factoreada las raíces se ven cambiadas de signo, porque lo que buscamos es que este factor, si yo reemplazo a la x por la raíz, dé 0. Entonces, la raíz menos 4 más 4 da 0. La otra raíz sería más 4. Por lo tanto, ¿sí?, la vamos a escribir como menos 4. Esta es nuestra fórmula factorizada. Esta es nuestra fórmula polinómica. Vamos a anotarlo. Fórmula polinómica, fórmula factorizada. Recuerden que ambas fórmulas tienen que comenzar con el mismo coeficiente principal. Si esta hubiera dicho 3, a la fórmula factorizada también le tenemos que poner el mismo coeficiente. Recuerden eso, por favor. Muy bien. Entonces, ¿qué raíces tenemos en esta fórmula factorizada? Miren, esta x que está acá suelta, que en general se la olvidan, nos está indicando que hay una raíz en 0. Este factor nos está indicando que hay una raíz en menos 4. Este factor nos está indicando que hay una raíz en 4. ¿Y cuál va a ser el comportamiento de estas raíces? Porque lo que nosotros tenemos que pensar es que la raíz es el punto en el cual la función corta el eje x, así como la ordenada al origen es el punto en el cual la función corta el eje y, las raíces son los puntos en los cuales la función corta el eje x. Y para cortar al eje x pueden pasar dos cosas: que la función atraviese el eje o que rebote en el eje. Y eso depende de la multiplicidad de la raíz. ¿Y qué es la multiplicidad de la raíz? Es el exponente con el que esa raíz queda expresado en la fórmula factorizada. Fíjense, esta x está elevada a la 1. Este factor que contiene a la raíz menos 4 también está elevado a la 1. Y este factor que contiene a la raíz 4 también está elevado a la 1. Cuando esos exponentes son impares, nos indican que esas raíces son simples o de multiplicidad 1. Cuando la multiplicidad de una raíz es impar, esa raíz va a atravesar el eje. Vamos a verlo en un eje de coordenadas cartesianas. A ver, ¿qué datos tenemos? Tenemos que comienza creciendo, que la ordenada al origen está en 0, 0, y que tenemos raíces simples en menos 4 y en 4. Voy a tomar de 2 en 2. Acá tendríamos el valor menos 4 y acá tendríamos el valor 4. Lo que nosotros no vamos a tener, porque para eso tienen que aprender a derivar y todavía nos falta bastante, son los máximos y los mínimos. ¿De acuerdo? Quiere decir que no vamos a saber qué tan arriba o qué tan abajo va a estar esta función. Fíjense, dijimos que comienza creciendo. La primera raíz con la que se encuentra es con el menos 4. Después va a llegar a 0 y después va a tener que atravesar de nuevo el eje en el punto 4. Pero como la multiplicidad de estas raíces es simple, nunca vamos a rebotar. Lo que va a suceder es que vamos a atravesar el eje. Este valor, chicos, en este momento lo estoy inventando, porque yo necesitaría poder derivar esta función para saber qué tan arriba está este máximo. Como eso ahora no nos interesa, bajamos
Podríamos hacer una tabla de valores, por ejemplo, y ver qué pasa en -2. Eso nos daría una idea de qué tan arriba tenemos que ir. Atravesamos y seguimos. Esta es una gráfica muy aproximada de la función f de x igual x cubo menos 16x. Entonces, de nuevo, podríamos usar, acá es +2. Podríamos usar una tabla de valores para poder ajustar qué tan arriba y qué tan abajo tenemos que ir en esta gráfica. Bueno, vamos con otro ejemplo. Tomemos la función f de x igual menos x al cubo más 4x al cuadrado. Muy bien. ¿Cómo comienza la función? Vamos a mirar. Grado impar, coeficiente principal negativo, quiere decir que el comienzo de nuestra función es decreciente. Vamos a buscar la ordenada al origen. Menos 0 al cubo más 4 por 0 nos da 0. Quiere decir que nuestra ordenada al origen nuevamente es el punto 0, 0. Por lo tanto ya sabemos que hay una raíz en 0. Y ahora vamos a buscar las raíces y su multiplicidad. Vamos a factorear. Tomamos la función menos x cubo más 4x cuadrado, la igualamos a 0 y factoreamos. Otra vez puedo sacar factor común. ¿Qué factor común? X al cuadrado. Recuerden que el factor común se puede sacar positivo o negativo. Yo lo voy a sacar negativo para que lo que me quede adentro del paréntesis me quede con el primer término positivo. Miren, saco menos x al cuadrado. Entonces, menos x cubo dividido menos x cuadrado me da x positivo. Y más 4x cuadrado dividido menos x al cuadrado me va a quedar menos 4. Si tienen dudas si lo hicieron bien, piensen cómo quedaría si hicieran la distributiva, porque la extracción de factor común es la operación opuesta a la distributiva. Fíjense, si hago este por este, obtengo menos x al cubo. Si hago este por este, obtengo menos por menos más 4x al cuadrado. Quiere decir que está bien hecho. Ya está, no necesito factorear nada más. Miren quiénes son nuestras raíces. Acá tenemos x al cuadrado. Esta raíz está en 0, pero su multiplicidad es doble. Quiere decir que la función, cuando yo la dibuje, en 0 va a rebotar, no va a atravesar el eje, va a rebotar. Y la otra raíz la tengo en 4. ¿Por qué? Porque 4 menos 4 me da 0. Y esa multiplicidad, miren el exponente del paréntesis, es 1. Quiere decir que esta raíz es simple. En 4 la función va a atravesar el eje. Vamos a graficarla. Agarramos otro eje de coordenadas cartesianas. Tengo la ordenada al origen en 0, 0. La raíz 0 rebota y en 4, 1, 2, 3, 4, tengo una raíz simple. Comienzo decreciendo. Llego a la raíz 0, reboto, subo. Acá otra vez tendríamos que hacer una tabla de valores en 2, en 3 o en 2,5 para ver hasta dónde subimos, pero tengo que dar vuelta para volver a bajar. Multiplicidad doble en 0, multiplicidad simple en 4. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Bien. Vamos a ver otra función más de grado 3. Lo que pasa, chicos, que las funciones polinómicas son tan diversas que la verdad que tendremos que hacer un montón de ejemplos. Pero bueno, vamos a hacer la mayor cantidad que podamos. Muy bien, vamos con el comienzo de la función. ¿Cómo comienza esta función?
Grado impar, coeficiente principal positivo, esta función comienza creciendo. Fíjense que acá no tengo factor común. La ordenada al origen. Ordenada al origen, f de 0, 0 al cubo menos 8, me da menos 8. Quiere decir que mi ordenada al origen es el punto 0, menos 8. Cuando x vale 0, y vale menos 8. Y ahora sí vamos con las raíces. A ver qué encontramos. Entonces, x al cubo menos 8 igual 0. Fíjense que acá no tenemos factor común como nos pasó en las dos funciones anteriores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar el teorema de Gauss. ¿Y qué decía el teorema de Gauss? El teorema de Gauss decía que es posible encontrar una raíz de un polinomio entre los divisores del término independiente. ¿Quiénes son los divisores del término independiente? 1 menos 1, 2 menos 2, 4 menos 4, 8 y menos 8. En este caso, si ustedes piensan, ¿quién hace que toda esta ecuación de 0 es fácil darse cuenta? Sería 2, porque 2 al cubo es 8, menos 8, 0. Entonces, en realidad, nuestras posibles raíces, las voy a anotar simplemente para que lo vuelvan a ver. 1 menos 1, 2 menos 2, 4 menos 4, 8 y menos 8. Entonces, si yo no me doy cuenta rápido que el 2 es raíz, lo que tendría que hacer es aplicar el teorema del resto para cada valor. ¿Qué significaba? Agarrar el 1, reemplazarlo, 1 al cubo, 1, menos 8, menos 7, no da. Menos 1 al cubo, menos 1, menos 8, menos 9, no da. 2 al cubo, 8, menos 8, 0. Ahí está. Entonces, esta raíz, esta es una de las raíces del polinomio. ¿Y qué hacemos ahora? Tenemos que aplicar la división por Ruffini. Entonces, ¿cómo se hacía la división por Ruffini? Ubicábamos este polinomio ordenado y completo acá arriba, los coeficientes. 1 para x al cubo. Como dije ordenado y completo, tenemos que completar. X al cuadrado, ¿quién es el coeficiente? 0. Para x, 0. Y el término independiente es menos 8. Y acá vamos a colocar la raíz que encontramos, 2. No cambien de signo acá la raíz, chicos. El único lugar donde la raíz aparece cambiada de signo es en la fórmula factorizada. ¿De acuerdo? Bien. 1. 2 por 1, 2. 0 más 2, 2. 2 por 2, 4. 0 más 4, 4. 2 por 4, 8. Menos 8 más 8, 0. Si esto no nos dio 0, quiere decir que este valor estuvo mal buscado o hicieron algún cálculo mal hecho. ¿Cómo termina esta factorización? Lo primero que miro es el coeficiente principal, 1, ningún problema. Acá sí voy a cambiar esta raíz, va a aparecer cambiada de signo, x menos 2. Y voy a armar el cociente bajando un grado de la función que tenía. Es decir, 1x al cuadrado más 2x más 4. Más 2x más 4. Muy bien. ¿Qué pasa ahora? Tenemos una función de grado 2 acá. Tendríamos que aplicar la fórmula resolvente para ver si salen dos raíces más. Bueno, si nosotros aplicamos la fórmula resolvente con estos valores, a vale 1, b vale 2 y c vale 4. ¿Qué es lo que va a pasar? Miren, lo voy a hacer para que lo vean. Menos 2 más menos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 4 por 1 por 4, todo dividido 2 por 1. Miren lo que pasa acá adentro. Acá adentro, el contenido de esta raíz nos va a quedar 4 menos 16. Raíz cuadrada de 4 menos 16. 4 menos 16 es menos 12. ¿De acuerdo?
Una raíz cuadrada de un número negativo no pertenece a los números reales. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay más raíces, que la única raíz que tiene este polinomio está acá, en x igual a 2, y tiene multiplicidad simple. Acá hay dos raíces imaginarias. Mucho cuidado si usan la calculadora, ¿eh? Recuerden que a veces no se dan cuenta que la calculadora tiene como un simbolito, que es así, que está indicando que esas raíces son imaginarias. A veces pueden aparecer así también, por ejemplo. Tengan mucho cuidado con eso, ¿eh? Bueno, vamos a terminar de graficar esta función. Voy a traer otro eje de coordenadas cartesianas. ¿Qué datos tenemos? Comienza creciendo. La ordenada al origen está en menos 8, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Tenemos una única raíz en 2. Y esa raíz que tiene multiplicidad simple va a atravesar. Bien, fíjense, dijimos que comienza. Fíjense que tenemos dos puntos por los que pasa. Ahora, chicos, ustedes no pueden trazar una recta, porque esta función es de grado 3. Las funciones de grado 3 son curvas, nunca son rectas. Entonces tenemos que hacer como una curvita, no podemos subir en línea recta. Lo que vamos a hacer es, vamos a curvar un poco esa función. ¿De acuerdo? Bueno, ahora en el próximo tutorial vamos a hacer gráficas de funciones de grado 4. Así no se hace tan largo, ¿sí? Esta era x cubo menos 8. Bueno, nos vemos en el próximo tutorial con las funciones polinómicas de grado 4.